danori, lehenengo punto da azken osoko bilkuraren zirriborroa ezagutxera emotea. El primer punto es el acta borrador de la sesión celebrada el día 24 de diciembre de 2018. Bigarrena da dira alkate dekretua. Badira, laronta, lauroketa hogeita arte, eta gero aurtengo lehenengo 17. Dira, alde batean, certificación liquidatoria de las obras de reposición de la red de abastecimiento de la calle Arana y Pardo, luego 2 de estacionamiento de personas con discapacidad. Luego hay que tener en cuenta que un trabajador, un empleado público ha solicitado la jubilación parcial, entonces hay un decreto de reconocimiento y luego de la persona que le va a hacer el contrato de relevo. Un decreto de facturas, luego el decreto de la aprobación definitiva de ordenanzas fiscales, luego está lo de el Lamberri para la contratación de 2 peones. Luego está el nombramiento para la mesa de contratación que hubo de reparación del camino de acceso al barrio de Astivi. Luego está la adjudicación a AC Centro de Acústica Aplicada, un estudio de impacto acústico en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. Luego también hay un decreto de adjudicación a Miramar Unitados, Sociedad Anónima, la realización de la obra el de Astivi, el camino de Astivi. Luego también con respecto a las piscinas municipales hay distintos decretos, dependiendo del gremio cuáles se les va adjudicando. Así, por ejemplo, para lo que es la obra civil, a Germán Echevarría, lo que es para piscinas, a piscinas, canales, sociedad cooperativa, y lo que es electricidad, a Arteche, electricidad. Luego también hay un nombramiento de coordinador de seguridad de salud para lo de las piscinas. Luego también hay el nombramiento de lo que es el director de la obra para las mismas. Luego hay un decreto de corrección en el Boletín Oficial de Vizcaya respecto a la aprobación definitiva de ordenanzas fiscales. Luego hay un decreto de prórroga del presupuesto de 2018, un decreto de facturas. Luego está la aprobación del estudio básico de seguridad de salud, lo que era, hemos comentado, de lo de las bombas de las piscinas municipales. Luego está también la certificación liquidatoria de lo que es el contrato de césped artificial en el campo de fútbol. Varias bajas de oficio. Luego una adjudicación a ECOS, lo que es el estudio de incorporación de la perspectiva de género en el Plan General de Ordenación Urbana. Luego también hay unas obras menores. Está la aprobación del Plan de Gestión Anual de 2019 de la Oficina Comarcal de Udaltalde 21. Luego está la adjudicación al Seguro Mars. Luego hay otros de tarjetas de estacionamiento, adjudicación a Incarcor, estudios y coordinaciones, la coordinación en materia de seguridad y salud del camino de Astivi. Luego también se aprueba un convenio de subvención por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes INEA para la instalación de puntos de acceso inalámbricos de espacios públicos en este municipio. Esa es la subvención que logramos de la Unión Europea para establecer una red wifi municipal y pues eso. Nos han mandado el convenio para que lo firmemos. Eso es. Luego tenemos también el seguro Mars de responsabilidad en bienes del ayuntamiento, luego devolución de una fianza, en este caso al Fondo Formación Euskadi. Luego también el decreto de iniciación del procedimiento de elaboración de presupuestos mediante la participación ciudadana. Luego también está el decreto de formalización de de una trabajadora temporal. Al jubilarse, la trabajadora que tenía dicho puesto, que era Abuchani.
Luego también contratación para la biblioteca, contratación MQ, hay dos contratos con MQ, uno de prevención y el otro es de vigilancia de la salud, de los empleados públicos. ¿Alguna...? Hay un decreto para la contratación de estudio de ECOS sobre... Sí, de ECOS es la perspectiva de género para incluirla eso dentro del Plan General de Ordenación Urbana. O sea, eso está dentro de lo que es la base de... No, se ha solicitado, hay una subvención para ese tipo de cosas, para integrar lo que es la perspectiva de género dentro del urbanismo. Sí, tenemos que hacerlo nosotros aparte, el coste son creo que 8.000 y pico y el gobierno vasco nos da una subvención de 6.000 y pico, si no me equivoco. Sí, por ahí. Y luego otro también del mapa del ruido, ¿has hecho? Sí, también, sí. También en el plan general hay que incluir un estudio acústico del municipio y teníamos uno, pero que databa de hace creo que más de 12 años, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, ahora hay que... ¿Y este también entonces se paga aparte? Sí. ¿Qué cuesta este? Creo que 11.000 y pico puede ser, no sé, te estoy diciendo... Sí, por ahí, por andar. Estoy diciendo de memoria, pero... Espera. Ahí está. Este era de ACC. Aquí. 409, ¿no? La cantidad es, con IVA, 11.434,50. Feli, beste bat? Hirugarrena da, gizarte larrialdiko laguntza. El punto tercero es dar cuenta de una solicitud de modificación de ayuda de emergencia social. El expediente es AES 1173. De 18, sí. Pero 1.700. 2000. 1.000, has dicho 1.170. 1.770, vale. Gracias. Laborrena da eserako kontraturen luxatzea eskatzen da. El punto cuarto es dar cuenta de la solicitud de don Unai Zabala Luxate en representación de Abentzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social de prórroga del contrato del Servicio de Intervención Socioeducativa con Infancia, Juventud y Familia en los municipios de Juan Miravalles, Arakaldo, Arrankudiaga, Zoyo y Ceberio. Bosgarrena dago hemen sortu den gune berri bat, enparantza berri bat, enparantza horri Euskaldun Berrien plaza izena motea. El punto quinto es dar cuenta de la denominación de la plaza resultante de la construcción de 22 viviendas y trasteros locales comerciales en la unidad de ejecución 05, Ribera Centro, de las normas subsidiarias del Planeamiento General de este municipio, con el nombre de Euskaldun Berrien Plaza. Segarrena, gauza que se agotxera, el punto sexto es conocimiento de correspondencia. Dentro de conocimiento de correspondencia son ya ikusita diren puntua. El informe del cuarto trimestre del 2018 presentado por la UT El Jaro. Luego está la puesta en marcha del 16º concurso infantil de dibujo con motivo de la celebración del día 4 de marzo, que es el 644 aniversario de la villa. Luego está lo que es la jornada de iniciación a la ópera a realizar en el mes de febrero, el acta de reunión de agenda local del 21, y luego la información sobre el proceso participativo para la elaboración del presupuesto municipal del año en curso, el informe elaborado por Euskal Fondoa con respecto al proyecto financiado por este ayuntamiento de Ugao Miravalles en el año pasado, en el 2018.
Zazpigarrena, galderak eta eskaerak. Ez deko zuen zer. Nire aldetik, printzipioz uste dut eskatu zen utela udaltaldetik udaltaldeko arduraduna etortzea egunen baten, azalpenen bat emateko, dataren bat mesez proposatu aldo zuenean, eta galdera zehatzak ere baldin badauzkazu edo behintzat zeren inguruan hitz egitean nahi duzun, esan beraiek ere. Iberdrola dela esaten duzu. Zein? Iberdrola jarriko... Bueno, ez dakit, horretaz aparte uste dut zer gehiago zen, edo behintzat zalantzaren bat, edo... Ez? Aurrekoan nahi bezako garekin. Bueno, hori kontadorena da, beraiek informazioa ikusi alizateko, ze kontratuak gure izenean dauz, beraiek informazioa hori lortzeko, behar dute gure baimena, alta moteko, Iberdrolan alta moteko, eta beraiei baimena emateko datuei ikusi alizateko. Hala ere, esan bezala, hor deskargatzeko datu guztiak eta hori dena. Hala ere, nire bauzue, esan zein datetan, edo zein datetan datorki zuen ondo, eta horretaz aparte zeo zegiago jakine bauzue, esan beraik prestatu dezaten. Gero aurrekontuak, uste dute lehenko gunean komentatu zala, gure asmoa dala datorne hileko osoko bilkuran onartzea aurrekontuak, eta beti bezala gongo dira jardunaldi datorren bi astelenetan jornada de puertas abiertas deritzona, nirekin egoteko nahi duenak, eta printzipioz aurreikusita dago 18an egitea aurkezpena jani. Eskat justutxu igual egiliko gara, baina aldatu behar izan ezkero, aldatuko genuke, baina printzipioz hori da asmoa. Eta zuei, lehen bailen, emotea nahi dugu. Hendik ez dizuete esan data, ze ez dago bukatuta aurrekontua, baina lehen bailen ematea nahiko genizuekin. Y luego, por último, quería comentar algunas cosas que están pendientes del presupuesto del 18 que todavía no se han ejecutado, pero que no se han ejecutado porque no están en nuestras manos de momento. El tema de las cámaras, en principio hace meses que hemos tratado este tema con el Departamento de Seguridad y en principio nos han dicho que creen que hacia marzo así nos darán una respuesta definitiva. El tema del jardín de pradera, también está hablado hace ya varios meses con los dos bancos que son los propietarios del terreno, como sabéis, para decentar y limpiar esos terrenos, ese jardín. Uno de los dos bancos ya nos dio el visto bueno, pero el otro, que me parece que es la Caixa, pues no termina de respondernos. Entonces, ahí andamos un poco detrás. En cuanto nos den, pues ya tenemos todo preparado. Ya hemos hablado también con Arbialdi para que haga los trabajos. El tema de la ampliación del parking y mejora de la seguridad del polideportivo, pues eso, como sabéis, viene del presupuesto del 2017, pero depende la obra depende de que recibamos el visto bueno o el permiso del Ministerio de Fomento. Y pues está siendo una tramitación muy larga, muy costosa, y ahora el último trámite que hemos hecho ha sido el proceso de desafectación que tiene que haber para que pase a ser nuestro el terreno. Pues ha habido una consulta a la abogacía del Estado, porque no suele ser muy habitual que un terreno que pretende desafectar ahora mismo esté en manos de una concesionaria, no del propio Ministerio de Fomento. Entonces, le han hecho la consulta a la abogacía del Estado para ver exactamente cómo tiene que hacer la desafectación. En principio ya han contestado y ahora pues seguimos adelante, pero esperemos que ya pronto nos den el permiso. Esto también, en cuanto nos lo den, pues empezaremos con las obras. El tema de los semáforos, también, como sabéis, ya poco después de aprobar el presupuesto, solicitamos permiso de Diputación por escrito para que en el paso de cebra del centro día nos diera permiso para colocar un semáforo. Nos contestaron que no. Posteriormente hemos seguido insistiendo, nos han seguido diciendo que no. Hemos propuesto otro tipo de medidas, como pasos de cebra luminosos, que al acercarse el peatón se ilumine todo el paso de cebra, etc.
Ya que en principio nos han dicho que no, pues finalmente pues nos dijeron que iban a venir, iban a haber venido el viernes pasado, pero se puso alguien enfermo y la han pospuesto la reunión y todavía no nos han dado fecha. Pero bueno, que andamos también en ello. Y luego el tema de los pórticos, pues también está resultando muy costoso. Llevamos, bueno, el presupuesto, el nombre era Desarrollo de Acciones del Plan de Acción del Paisaje. Pues claro, aquí hay que tratar con la Iglesia, hay que tratar con Patrimonio de Diputación, con Patrimonio del Gobierno Vasco, con URA, y bueno, pues ahí andamos un poco encajando todas las piezas. Y bueno, seguimos adelante también con ello y esperamos también pronto tener noticias positivas. ¿Y Atleti? ¿El estudio infográfico está hecho ya? Sí. Eso si queréis lo podemos ver. Y estoy videográfico. La infografía, sí. Infografía, sí. No.